Tratado de Asunción, lo primero que tiene que registrar es agenda de incumplimientos. Agenda de incumplimientos. Pero advirtamos algo respecto a esta agenda de incumplimientos. Se ha discutido mucho si el Mercosur debe ser o no un proyecto político. Hay que calificar la discusión. Cualquier proceso de integración es político, no puede no serlo. Es absolutamente incorrecto leer el Tratado de Asunción y decir esto es un acuerdo comercial. No podemos seguir metidos en esa discusión. Discutiremos el cuánto de la política, pero advirtamos, el Mercosur nace y seguirá siendo, mientras viva, un proyecto político que hará sus énfasis. Los énfasis de los 90 no son los énfasis de la primera década del siglo XXI, pero siempre ha habido una construcción política. Política. La crisis, obviamente, se llevó por delante el Mercosur. Y si uno recorre esos 3, 4 largos años que van entre el 99 y el 2003, advertirá cómo, bueno, todos los acuerdos prácticamente tuvieron una sobrevida sobre el incumplimiento. Tal vez no era posible otra cosa. Tal vez en un contexto tan grave de crisis no era posible sino buscar eventuales salidas en solitario. Recuerdo dramáticamente en el segundo semestre del 2001 al presidente Valle tratando de darle tranquilidad a los uruguayos diciendo le he hablado a los ojos al ministro Cavallo y le he preguntado uno a uno. Y el ministro Cavallo, mirándome a los ojos, me ha dicho uno a uno. Siempre sospeché que en realidad ese uno a uno era el resultado del último partido de la eliminatoria, que sospechosamente terminó 1-1 y clasificó a Uruguay. Lo cual hubiera sido un logro importante del Mercosur en esta hora de balances. Pero no hagamos comentarios deportivos, sobre todo con otros hermanos argentinos en la mesa, sobre todo hoy. De la crisis del Mercosur se sale con nuevos gobiernos y con nuevas propuestas. Y allí parecía que el retorno al crecimiento, en el segundo semestre del 2003, la convergencia de nuevos gobiernos, de signo ideológico diferente, podríamos discutir cuán diferente, y para ello tendríamos, entre otras cosas, que encontrar calificaciones ideológicas que valieran para los gobiernos que emergieron en aquella época, empresa nada sencilla en algunos casos. Pero efectivamente hay programas augurales. Si uno, por ejemplo, incorpora el Acta de Buenos Aires entre Néstor Kirchner y Lula, o el Acta de Copacabana, o si toma los documentos de la Cumbre de Asunción de mediados del 2003, con Objetivo 2004-2006, la gran propuesta brasileña, o la propuesta que el presidente Valle se le había pedido a Cavallo, pero que la terminó haciendo Labaña, de la construcción de un instituto monetario del Mercosur que permitiera una convergencia de políticas cambiarias a la luz de lo ocurrido, o el programa para la satisfacción y el reconocimiento de las asimetrías por parte de Paraguay. Uno, ¿qué es lo que advierte? De la crisis, el Mercosur pretende salir con gobiernos de signo distinto, con un programa mucho más integral, diferente, un programa de profundización del Mercosur. Y allí nace lo que a mi juicio fue un espejismo, y un espejismo peligroso, porque podemos volver a reiterarlo. ¿Cuál es ese espejismo? Que un proceso de integración puede prosperar cuando sus socios convergen ideológicamente. Grave error.
Grave error. Los procesos de integración no pueden construirse sobre la convergencia ideológica de los gobiernos. Parece obvio, pero no es trivial. Entre otras cosas porque son acuerdos entre gobiernos democráticos, y en las democracias los gobiernos cambian. Y los procesos no pueden estar unidas con la convergencia ideológica de gobiernos que son sometidos a arbitraje electoral. La convergencia ideológica podrá ayudar a hacer determinadas cosas, pero un proceso de integración debe construirse sobre instituciones, sobre grandes acuerdos institucionales que involucren no solo a partidos, sino que involucren acuerdos más amplios. Y la prueba está en que gobiernos supuestamente convergentes en lo ideológico, entre el 2005 y el 2008, tuvieron divergencias enormes, más que divergencias, conflictos muy fuertes, muy fuertes. Después vino la crisis, y es una historia más cercana, y uno lo que puede decir es que el Mercosur, los países del Mercosur, revelan, como toda Sudamérica, no toda América Latina, toda Sudamérica, una fortaleza inédita frente a una crisis muy fuerte, que no ha cesado. Muchos análisis parecen como que la crisis ya fue. Tal vez esté muy influido porque vengo de España, mi querida Susana, pero creo que mirar bien significa que, bueno, la crisis no se fue, la crisis está discurriendo y hay que pensar bien. Pero es cierto que nuestros países han revelado fortaleza frente a la crisis y que el Mercosur parece retomar un rumbo sólido. Y hay algunos hechos augurales en este último tiempo. Por ejemplo, el relanzamiento de las negociaciones con la Unión Europea, pese a que la última ronda no nos genera un optimismo particular, es un hecho muy positivo. Y que además es un hecho que cataliza avances importantes. A mí me gustaría discutir, porque esto forma parte de la discusión, que los acuerdos sobre eliminación del doble cobro del arancel externo común y la construcción del código aduanero son avances en el proceso de integración y que son avances para todos los países. Pero entre otras cosas me gustaría que esos avances se concretaran, fueran aprobados por los parlamentos, lo cual todavía no ha ocurrido. Y la historia del Mercosur, entre otras cosas, es la historia de muchos acuerdos que luego se convierten en fantasmas jurídicos, porque no logran aprobación legislativa. Yo diría que la coyuntura actual, en un contexto internacional efectivamente muy distinto del de hace 20 años, es una coyuntura favorable, pero muy exigente. Y el núcleo de la exigencia tiene que ver con un proceso de integración, no voy a emplear, se los prometo, la palabra relanzamiento, una palabra extraordinariamente gastada en el Mercosur en estos 20 años, pero sí voy a emplear otra palabra. El Mercosur requiere una exigencia de sinceramiento, con mucho pragmatismo, y con acuerdos sólidos, con mucha voluntad política, pero con mucho pragmatismo. Porque aquí hay que discutir en serio el modelo de integración, quitándole decibeles a la carga semántica de la palabra modelo. Pero acá hay que discutir, por ejemplo, si podemos ser una unión aduanera. Porque si seguimos diciendo sí, queremos, pero no lo somos,
O inventamos eso tan extraño que es una unión aduanera imperfecta, o una unión aduanera perforada. Y si seguimos admitiendo que en esa escalera no es que no hayamos llegado a la unión aduanera, sino que nuestra accesibilidad a la zona de libre comercio es muy imperfecta. Bueno, yo lo he dicho en más de una ocasión, no hay peor objetivo que aquel que se expresa pero no se cumple. En el mundo, cuando se discuten los procesos de integración regional, hay una opinión, tal vez mayoritaria, entre los académicos por lo menos, de que las uniones aduaneras son temas del pasado y que los procesos de integración hoy requieren otro tipo de argamasa institucional y tienen que apuntar hacia otros núcleos. Yo quiero discutir eso. Si realmente se puede construir, yo estoy a favor de la unión aduanera. Pero sí se puede construir. Y creo que llegó el momento de decirlo. Porque aquí esto tiene que ver con no solamente cómo administramos comercio, sino cómo se plantea el Mercosur en su agenda externa común, cuyo balance, sí, aquí debemos decirlo con firmeza, ha sido paupérrimo, paupérrimo. 2 tratados de libre comercio muy pequeños, acuerdos con otros países sudamericanos y reiterados fracasos. Y no es que mi postura es conocida, yo no creo, y me gustaría discutirlo en serio, con rigor, no creo que la salida para nuestros países sea firmar en clave bilateral acuerdos de libre comercio con los poderosos del mundo. No creo que esa sea una buena salida. Me gustaría discutirlo, porque hay muchos que creen que ese es el plan B. Y yo creo realmente que no. Pero para ser rigurosos, con el mismo rigor que discutimos esto, y en Uruguay lo discutimos, pero no con mucho rigor en el 2006, entre otras cosas porque el emprendimiento no tenía rigor, como se ha demostrado, con una gran responsabilidad del gobierno de la época, pero también con una gran responsabilidad nacional, porque muchos que abogaban por el Tratado de Libre Comercio nunca habían leído lo que era un Tratado de Libre Comercio. Incluso en la discusión tuvimos provincianismo extremo al punto de hablar de que íbamos a negociar un tratado a la uruguaya. Como si los hubiera, y sobre todo con los Estados Unidos. Por ahora, por suerte, no he escuchado que vamos a negociar con la Unión Aduanera, con la Unión Europea, a la uruguaya o a la Mercosur. Pero si hay que discutir con rigor este tema, hay que discutir también con rigor los objetivos. Y si no se puede ser una unión aduanera, digámoslo y construyamos otra arquitectura. La agenda externa común es muy mala y el Mercosur sin agenda externa común pierde mucho sentido. Pierde mucho sentido. La nueva agenda post-crisis con un proyecto de integración que yo comparto, un proyecto de integración que no se reduzca a lo comercial, que converja en políticas públicas regionales, que piense en financiamiento intrazona, que establezca concertación. 10 minutos y termino. 8. Yo no entiendo, me dicen, explayate, Pero faltó Félix. 10 minutos y termino. 8 minutos. Yo estoy de acuerdo. Discutir medio ambiente en clave nacional no es posible. Seguimos teniendo algo vergonzoso, que es la cuenca del Río de la Plata a 42 años de su tratado sin un manejo integrado, con una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Tenemos que converger en políticas medioambientales regionales. Tenemos desafíos gigantescos a nivel de convergencia
en innovación, ciencia y tecnología. Y aquí tenemos que hacer, nuestro país tiene que hacer una inversión dramática. Fíjense ustedes, estos son los temas del mundo. 3 empresas de la industria mundial de productos farmacéuticos gastan en inversión, en investigación más desarrollo, más del 75% del gasto agregado de toda América Latina. Entre el año 77 y el 2008, en el mundo se aprobaron cerca de 8 millones de patentes. En toda América Latina, apenas 0,2% de esas patentes. ¿Cómo no vamos a converger, a hacer converger nuestros sistemas nacionales de investigación? ¿Cómo no vamos a hacer a converger, por ejemplo, nuestras políticas energéticas? Para el Uruguay, siempre región ha sido, entre otras cosas, energía. Y aquí tenemos ausencias muy importantes. Hace un mes escuchaba a los directores de Itaipú advertir cómo Itaipú tiene, aún después del último acuerdo positivo, tiene un plus de energía no aprovechada que podría ser una solución muy importante para la región, pensando en clave regional. Y aquí tenemos que administrar, con mucho pragmatismo, pero con voluntad política, este juego de ser al mismo tiempo flexibles, ser al mismo tiempo promotores de una profundización del Mercosur, de un Mercosur más integral, y estar abiertos a la ampliación del Mercosur. Es cierto que el tiempo pasa más rápido. Para esto, en una coyuntura muy distinta a la de hace 20 años, con un rebalance de poder mundial muy grande, con una marginalidad manifiesta de nuestros países en muchos temas, pero con una centralidad estratégica de nuestros países en muchos otros. Recursos naturales, agua dulce, producción de alimentos, minerales, con desafíos muy grandes. Todos celebramos el incremento de las commodities. Todos celebramos la incorporación de China e India al mercado mundial. Pero tenemos que ver lo que está comprando China. A todos. Incluso al país más industrial de América Latina, que es Brasil. Y veríamos hasta qué punto el tema de la reprimarización de nuestras exportaciones, que es un problema para un desarrollo integral, es un problema agudo, muy agudo. Y tendríamos que ser más rigurosos cuando hablamos, bueno, de incorporar en este nuevo contexto de rebalance de poder mundial con el dinamismo de Asia-Pacífico una lógica diversa de articulación. Hoy, los uruguayos, como ejemplo de este proyecto de integración más amplio, los uruguayos vuelven a discutir, hace 150 años que discuten, sobre un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha. Pero hoy, a diferencia de lo que pasaba a mediados del siglo XIX, el puerto de aguas profundas de las costas de Rocha no es un canal de salida comercial para el sur del Brasil. Hoy es el desemboque de un canal bioceánico que comunique a Valparaíso. Hoy tenemos que pensar una nueva geopolítica de la región. Y para eso, obviamente, tenemos que ir bastante más allá que discutir solo comercio. Y yo termino, efectivamente, planteando esta necesidad del sinceramiento. Hago el balance y en estos 20 años, pese a todos los incumplimientos, los costos de estar en el Mercosur, para los países pequeños, pero también para los países grandes, han sido menores que los enormes costos de no haber estado, o de salir. Sigue valiendo la pena. Tal vez en el contexto internacional actual, más que nunca. Más que nunca. Pero esta agenda favorable, y hay que aprovechar las agendas favorables, y en América Latina las desaprovechamos, sobre todo porque las agendas favorables muchas veces nos invitan a la siesta. Ya hemos vivido
crecimientos a través de la expansión de commodities. Ya sabemos cómo terminan. Esta coyuntura favorable podría ser un buen momento para el sinceramiento. Y yo termino planteando algunas preguntas de ese sinceramiento. Una ya la he señalado. ¿Podemos ser unión aduanera? ¿Podemos discutir como bloque estos temas relevantes? ¿Podemos seguir hablando de un bloque que concerta sus posturas a nivel internacional en un contexto en donde se están negociando reglas, se está negociando comercio? Cuando en Doha Brasil y Argentina divergieron. Cuando no logramos acuerdos básicos. ¿Hay espacio para efectivamente desarrollar políticas públicas regionales en múltiples campos en donde la evidencia establece que las políticas públicas ya no pueden ser nacionales y tienen que articularse? ¿Es posible construir una reforma institucional sin inflación institucional, pero que nos dé una sistematicidad mayor que este gobierno episódico del Mercosur? ¿Podemos realmente aprovechar la personería internacional que pese a todo seguimos teniendo respecto a que el Mercosur es el corazón? Porque tiene a Brasil adentro, pero no solamente por eso, de cualquier visión estratégica de América del Sur. Nuestros gobiernos pueden realmente definir, sobre todo, una agenda corta. El Mercosur también está un poco agobiado por las agendas largas. Tal vez de lo que se trata es de construir una agenda corta, que en una inflexión de 1 o 2 años cambie la pisada. Yo creo que podemos pensar en serio en una ciudadanía del Mercosur. Por esto, podemos pensar en serio en un financiamiento intrazona. Podemos pensar en serio en un reconocimiento de asimetrías. La práctica del FOSEM es extraordinariamente relevante. Incluso este FOSEM, que está funcionando, ya es muy importante. Ya es muy importante. Es un gran avance. El nuevo acuerdo de Itaipú es un gran avance. Pero son insuficientes. Son insuficientes. ¿Podemos ampliar el Mercosur cuando no hemos logrado una profundización mínima respecto a algunos de sus objetivos? ¿Es sensato ampliar sin profundizar? Por eso yo termino repitiendo lo del arranque. Hay una batalla fundamental por el Mercosur, que es la batalla cultural. Y aquí tenemos señales contradictorias. En la vida cotidiana, esa batalla cultural da señales de derrota. El Mercosur entra a la agenda pública cuando es problema. Pero en los ciclos electorales, los candidatos que han hablado de una salida del Mercosur han perdido. Han perdido. Por lo menos en algunos de nuestros países han perdido. O sea, parece como que las ciudadanías nacionales siguen dando un crédito al Mercosur. Pero ese crédito se desgasta. Se lo seguirán dando. Pero aquellos que plantean, sobre todo desde la oposición, una salida del Mercosur, cuando sean gobierno, ¿realmente aplicarán ese plan B? Brasil, país continente, ¿puede ser efectivamente un actor global que negocie con los poderosos sin un afincamiento real en la región? Su afincamiento puede ser una UNASUR que sea alternativa y no complemento al Mercosur. Yo creo que no. Y converso con mis amigos brasileños y encuentro la misma opinión. Pero esto lo tenemos que concretar. Finalmente, nuestros países siguen avanzando más en clave bilateral que en clave regional. Y los bilateralismos siempre existirán, pero
cuando avanzan más que la construcción regional, conspiran contra la construcción regional. Tenemos en nuestra institucionalidad de Mercosur espacios como para realmente afirmar una vocación regional. Sigue valiendo la pena estar en el Mercosur. Creo que la coyuntura actual refuerza esta idea, mucho más hoy en el 2011 que en el 91, pero mucho más hoy tenemos que discutir con rigor, con pragmatismo y con mucha voluntad política, bueno, qué agenda corta podemos desarrollar. Yo creo que el balance de 20 años del Mercosur nos debería llevar a ese punto. Y quienes defendemos al Mercosur somos quienes más exigentes debemos ser en esa dirección, porque el Mercosur puede seguir sobreviviendo. Sergio Wilson Ferreira decía que hay muchos que sobreviven porque sobrenadan. Y hablaba de un político uruguayo, cuyo nombre no voy a dar. El Mercosur puede sobrevivir porque sobrenada. Si no se sincera, puede sobrevivir como nombre, entre tantas siglas internacionales, pero habrá perdido una oportunidad. Y este momento favorable es una oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Gerardo Catano y, bueno, en ese sinceramiento que él llama... Aurora, te vas. Vas a cambiar de nombre. Y en ese sinceramiento que él llama está el indispensable debate que debemos darnos sobre qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y le vamos a pasar la palabra al doctor Rubén Barbosa, que actualmente preside el Consejo de Comercio Exterior de la FIESP de San Pablo de Brasil. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias por la invitación. Si vamos a mantener el horario, tengo 5 minutos para hablar. Pero, de cualquier manera... Cállate, Rubén. ¿Cómo? Puede ser. De cualquier manera, yo pienso que puedo traer para ustedes una visión de la negociación, porque yo trabajé durante 3 años con Félix Peña como coordinador nacional de Mercosur por Brasil. Antes fui embajador ante ALAD, trabajé también en la integración. Y después, a partir de 2004, cuando salí de Washington, estoy trabajando en el sector privado como presidente del Consejo de Comercio Exterior de FIESP. Entonces, he seguido durante los otros años el desarrollo de Mercosur. Entonces, tengo una visión del gobierno y después, ahora, del sector privado, ¿no? de lo que pasa en Mercosur. Yo voy a hacer rápidamente, dentro de lo que me fue pedido, un análisis sobre las aspiraciones iniciales, los avances, ¿no? del Mercosur y después, para terminar, los desafíos. En primer lugar, la cuestión de las aspiraciones iniciales. Como fue mencionado acá, las aspiraciones del Tratado de Asunción eran muy grandes, ¿no? Eran enormes. La idea de hacer un mercado común hasta diciembre de 94 no era factible, ¿no? Y el artículo 1 y el artículo 5 del tratado ponen de relieve los objetivos, ¿no? Que eran la libre circulación de bienes, de servicios, el establecimiento del arancel externo común, la coordinación macroeconómica, sectorial, la armonización de legislaciones y el programa de liberación comercial. Entonces, en este primer momento, yo no comparto la visión que foi mencionado acá. Nesse primeiro momento, o Tratado de Asunción era sim um tratado comercial. Nós que estamos aí na negociação, não pensávamos em uma integração
política, social, não havia isto, não era comercial, solamente. Claro que havia pressupostos, foi mencionado acá, políticos, estratégicos, todo